este nervio. O sea, hay un cambio en la polaridad de la membrana del nervio. Finalmente, este nervio deja su información aquí, en el final de su axón. El axón de esa manera libera su acetilcolina. ¿Sí? Después vamos a estudiar, en la siguiente clase vamos a estudiar cómo ocurre esa despolarización del nervio. ¿Sí? Por ahora vamos a estudiar de este lado. La próxima estudiamos membrana presináptica y ahora vamos a estudiar membrana postsináptica. Entonces, la acetilcolina se libera de las vesículas que están dentro del nervio y van a unirse a su receptor nicotínico de acetilcolina. Y ahí ya sabemos qué sucede. La acetilcolina se une a su receptor, el receptor se abre, deja pasar canales de sodio. ¿Sí? O sea, mejor dicho, abre canales de sodio para dejar pasar sodio. ¿Sí? Esa apertura de los receptores de acetilcolina que dejan pasar sodio abren más canales de sodio dependientes de voltaje. De esa manera entra mucho sodio al interior de la membrana plasmática y ahí se despolariza el sarcolema. Hay despolarización del sarcolema. El sarcolema y esa despolarización no solo va por todo el sarcolema, sino también que entra en estos túbulos T. ¿Sí? Esa despolarización. Este túbulo T está unido al retículo sarcoplástico. Entonces, la despolarización del sarcolema, la despolarización del túbulo T, avisa al retículo sarcoplástico y a los canales de calcio que están en el sarcolema, avisa que tiene que haber una apertura de los canales de calcio. Entonces, esos son canales de calcio activados por voltaje. ¿Cuál es el voltaje que activa estos canales de calcio? La entrada de sodio es la señal para que los canales de calcio, el retículo endoplástico y los canales de calcio de la membrana plasmática se abran y empiecen a liberar calcio, entrar calcio al citoplasma, al sarcoplasma. Y ahora está presente el calcio en el sarcoplasma. ¿Qué es lo que va a hacer este calcio en el sarcoplasma? Está presente el calcio en el sarcoplasma. Ese calcio se va a unir a la proteína troponina C. El calcio se une a la troponina C, bloquea a la troponina I, la troponina T se activa, estira a la tropomiosina y en ese momento se disponibilizan los sitios activos de la quina. Una vez que están disponibles los sitios activos de la quina, la cabeza de miosina se va la cabeza de la miosina se va a unir a la quina y va a hacer el golpe activo, lo cual, y de acá también el golpe activo, la cabeza de miosina se une a las actinas, hacen el golpe activo y ocurre la contracción. Mientras haya calcio presente en el sarcoplasma, ocurre esa contracción. Luego, cuando queremos que la contracción termine, ¿qué ocurre? Entró sodio, despolarizó, hay calcio disponible.
ende, después de un tiempo va a empezar a salir el potasio, ¿sí? Y luego, cuando sale el potasio, va a terminar el estímulo. Al terminar el estímulo, se repolarizó las membranas, se repolarizó el túbulo T, y ahí las bombas de sodio y potasio reordenan el sodio para afuera, el potasio para adentro. Pero también se activan las bombas de calcio. Las bombas de calcio que están en el sarcolema y las bombas de calcio que están aquí en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Entonces, las bombas de calcio guardan el calcio nuevamente al retículo sarcoplásmico e envían al calcio nuevamente al espacio extracelular y termina la contracción. Estoy haciendo a grandes rasgos. Esto tiene mecanismos mucho más específicos. Ya los vamos a ver. Para que ocurra este golpe activo, para que la cabeza de la miosina se una con la actina, ocurra la contracción, es necesario que haya ATP. Van a liberar el ATP que es necesario para la contracción. ¿A dónde se va a unir ese ATP? Se va a unir a la cabeza de la miosina. Cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina tiene la fuerza para hacer el golpe activo. ¿Sí? Entonces, hay otras fuentes energéticas, pero la principal es el ATP, que es producido por la mitocondria. Vamos a ver el mecanismo de la contracción, que es muy importante. Puede haber ahí los momentos delgados y gruesos. Vamos a ver lo que ocurre. Los iones de calcio, que vas a ver en radiografía, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomioxina. Este desplazamiento precisamente deja libre al ciclo activo de la química. ¿Para qué? Para que la cabeza endocina se pueda unir. Recuerda que la cabeza endocina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre para que se une a la cabeza endocina y produce la hidrólisis de este ATP, dejando ATP y un fosfato orgánico. La energía liberada de la hidrólisis de ATP activa la cabeza endocina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato orgánico. Esto produce que la unión se fortalece con él. Y ahora viene el golpe de fuerza. Una vez que se libera, la cabeza endocina se desplaza. Es decir, la cabeza endocina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. El cambio de ATP. Ahora viene otro ATP. Se une a la cabeza endocina y la unión de la cabeza y la actina se delimita cuando llega a la actina y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza endocina y la ATP se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato orgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza endocina. Y se vuelve a repetir lo mismo, este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios donde la gente estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios
¿Cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplasmático, es decir, una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomioxina vuelve a su lugar de origen. Entonces, la cabeza de miocina ya no tiene dónde irse y se termina la contracción. Kate, uma algo semelhante? Ahí vamos, ahí vamos. Enseguida vamos a llevar el mecanismo de tiempo. Pero ahí. Este video que tal vez puede ser un poquito diferente con otro libro. La parte donde el ATP se une, se hidroliza y después que sale recién el ATP, ahí recién ocurre el golpe activo. Eso capaz lo que sea un poco discutible, porque el golpe activo va a suceder mientras la cabeza de miocina esté cargada de energía. Si no tiene energía, cuando deja de tener energía, entonces se separa. Esa capaz sea la diferencia. Pero después el mecanismo es igual. El mecanismo es muy parecido. Y para que ocurra esta contracción, vamos a hacer zoom. O sea, realmente yo les estoy mostrando un video de cómo mi cabeza funciona. En mi cabeza, así mismo, célula por célula se mueve. Entonces, muchas veces yo quiero tratar de transmitirle eso. No siempre logro, pero hacemos todo el esfuerzo. Vimos el sarcómero, dentro del sarcómero. Dentro del sarcómero tenemos. ¿Aquí está el sarcómero? Aquí está el sarcómero con todas las estructuras que ya vimos que sostienen a los filamentos finos y a los filamentos gruesos. Fíjense que los filamentos gruesos no cambian de tamaño. Lo que cambia, lo que se acerca, son los filamentos finos, lo que se acercan durante la contracción. El filamento grueso se mantiene en su lugar. La miocina se mantiene en su lugar y solo las cabezas son las que van a ir moviendo a la actina. Para que se produzca esta liberación de calcio, tiene que ocurrir un estímulo nervioso. Ese estímulo nervioso es una señal química que es creada por la acetilcolina. El nervio libera acetilcolina, la acetilcolina se une a su receptor nicotínico de acetilcolina. Se abre el receptor, entra sodio por toda la membrana plasmática, por el túbulo T, se despolariza esa célula y esa es la señal eléctrica que abre los canales de calcio. ¿Dónde están canales de calcio? En la membrana plasmática y en el retículo endoplasmático. Entonces, esto que se ve aquí es el calcio que se libera del retículo endoplasmático y que entra por la membrana plasmática. Una vez que el calcio se libera en el sarcoplasma, puede ocurrir la contracción, que es esto, lo que mueve al átomo. Ahí estamos en estado de reposo todavía. O sea, no en estado de reposo porque la membrana ya está despolarizada. Está en estado de inicio del proceso de contracción, para ser más correctos. Se liberó el calcio. Acá, esto sí todavía no empezó a trabajar. Una vez que se libera el calcio se tiene que unir a la troponina C. La troponina C, unida al calcio, bloquea la troponina I, se activa la troponina T, desplaza a la tropomiosina y se disponibilizan los sitios activos de la actina. Se va a unir el calcio, uno a cada troponina C, ahí se va a ocurrir el desplazamiento de la tropomiosina y deja libre los sitios activos de la actina. En ese momento la mitocondria tiene que liberar ATP. Ese ATP se va a unir a la cabeza de la miocina, se va a hidrolizar el ATP más fosfato, le va a cargar de energía y ahí va a ocurrir lo mismo. Una vez de la cabeza de la miocina
fosfato y que ahí recién puede. Eso es lo que capaz nosotros tengamos un poquito diferente. Pero el final de la historia es, llega el ATP, se hidroliza, se llena de energía la cabeza y ahí ocurre la unión. Una vez que la cabeza esté cargada de energía, puede ocurrir el golpe activo. Fíjense que lo único que se mueve es la cabeza con su bisagra. El puente cruzado y la cola de la miosina no se mueven. Y mientras esté presente el calcio, esto va a ocurrir una y otra vez hasta que la contracción pueda ser completa. ¿Sí? Mientras esté el calcio presente, unido a su troponina C, ocurre el proceso una y otra vez. Sale el ATP, le carga, todos los ATP le están cargando energía a la cabeza para que puedan moverse, porque el calcio está presente. Luego, las bombas de calcio, o sea, primero las bombas de sodio y potasio, ordenan sodio y potasio. Los canales de calcio empiezan a cerrarse, las bombas de calcio comienzan a abrirse y las bombas guardan el calcio en el retículo sarcoplástico y guardan el calcio, o sea, mandan el calcio al espacio extracelular y todo se vuelve a tapar. ¿Sí? Ese paso a paso es lo que ustedes van a escribir. Ahí está el nervio que está inervando las células. El nervio primero hace acetilcolina y ocurre la relación. La tensión muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. El filamento que se desliza es la de actina, filamentos finos, para que, gracias a la cabeza de la miosina. Este fenómeno está producido por las fuerzas que generan la unión de los puentes cruzados desde los filamentos de miosina hacia los filamentos de actina, y solo puede activarse este proceso mientras haya calcio. Aquí habla otra vez de cada filamento, de cada característico a través del filamento de miosina, y esto es importante. La actividad ATPasa de la cabeza de la miosina. ¿Qué significa? La cabeza de la miosina tiene una enzima que hidroliza ATP en ADP y fosfato. Esta hidrólisis del ATP es lo que le da energía a la cabeza de la miosina. ¿Sí? Acá dice, este es del filamento fino. El esqueleto del filamento de actina está formado por actina F al final. Cada una de las doble hélices de esta actina está formada por proteína G o actina G. Cada una de estas actinas G tiene que estar unidas a ADP después para que este le vaya a ir dando un poco de energía. Pero lo importante es el ATP en la cabeza de la miosina. Acá dice la función de la tropomiosina, que es rodear a la actina y tapar su sitio activo. La función de la troponina, acá dice la tropomiosina, está unida a troponinas. La troponina I con actividad y afinidad con la actina, y acá tiene que ser con la actina y con la troponina T. La troponina T está unida a la tropomiosina y la troponina T sirve para unión con calcio. Todos estos inician la contracción. Esto también ya lo hablamos, división del filamento de actina con tropomiosina. De relajación, los sitios activos están cubiertos por la tropomiosina y también por la subunidad de la troponina. Entonces ahí la cabeza de la miosina no se puede unir. ¿Qué tiene que pasar? En presencia de calcio, el efecto bloqueante, o hay que bloquear la inhibición. En juego de palabras, tipo, inhibimos la inhibición, para no decir eso, bloqueamos la inhibición, y si no hay nada que le inhiba, entonces está libre.
Y entonces ahí el calcio unido a la troponina transforma o desliza a la tropomiosina para que la actina esté libre para poder unirse a la cabeza de la miosina. Mateus Legnani, ¿está presente? ¿No? Ausente. ¿Lilo? ¿Está presente? ¿Podrías ayudarnos con la leyenda de esto, por favor? No, léelo todo. En el puente cruzado, en la cabeza, acá funciona, acá tiene dos bisagras, la verdad. ¿Saben lo que es una bisagra? Lo que dice acá es, están disponibles los sitios activos. Entonces, la cabeza de la miosina se une, se llena de fuerza, hace el golpe activo, el movimiento, la contracción, luego se separa y está disponible para unirse a otro sitio activo. ¿Sí? Pero el video de que el ATP se une a la cabeza de la miosina, se hidroliza o se escinde, que es cortar, en ADP y fosfato, y ahí es donde se llena de energía, pero todavía no se une a la actina. Hay dos versiones en esta parte, ¿sí? Ahora sí puedo seguir. Sí. Y ahora están los puentes cruzados. Y tenemos el sarcómero, filamento fino, filamento gruesos. Ahí está el filamento de actina, filamento de actinosina. O sea, el filamento de actina es filamento fino, principalmente actina, pero tiene otro, troponina y tropomiosina también. Ahí ocurre la contracción. Para que ocurra la contracción es necesaria la liberación de ¿qué ion? Calcio. Calcio tiene que estar presente en el sarcoplasma. Ahí el nervio está liberando acetilcolina y ese es el estímulo químico. Ahí se libera el calcio se une a su troponina C, se inhibe a la troponina I, se bloquea la troponina I, y la troponina T esquila la tropomiosina. Los sitios activos quedan descubiertos. Ahí el ATP se debe hidrolizar en ADP más fosfato. Ahí las cabezas de miosina se van a unir a la actina. Tiene que ocurrir el golpe activo. Y ahí ocurre la contracción. Después se tiene que unir otro ATP y ahí se van a separar de la cabeza. El calambre tiene que ver con el ácido láctico. ¿De dónde viene la energía para la contracción muscular? Principalmente del ATP. Principalmente del ATP. La contracción muscular es un trabajo para el necesita para que el trabajo ocurra, para que la contracción muscular ocurra,
tiene que haber una carga y esa carga se tiene que desplazar. La carga puede ser el propio cuerpo. El caminar es la carga de mi cuerpo, tengo que desplazarlo. El mover algo de un lugar a otro es una carga que tengo que alzar y moverlo hacia otro lugar. ¿Sí? La contracción, o simplemente si quiero agarrar algo, por más que la carga sea pequeña, igual tengo que encontrar el músculo para poder hacerlo. Para mover las cosas del lugar, para moverme, necesito de contracción muscular. Esa energía viene principalmente del ATP. Y es este mecanismo de que el ATP se une a la cabeza de la miosina, que luego va a escindirse por su proceso de ATPasa, que ocurre el golpe activo, que ocurre otra vez, que ocurre otra vez, que ocurre otra vez, para que la contracción pueda terminarse, para que la contracción pueda darse por completo. Ahí es lo que le llamamos el mecanismo de cremallera. ¿Sí? ¿Saben lo que es una cremallera? Es un zipper. Aunque está la cremallera del auto, pero eso no tengo mucha idea de cómo es. Pero es un zipper. ¿Sí? Porque la cremallera alza uno, alza otro, alza otro, alza otro, alza otro, hasta que hace el cierre completo o la contracción completa. ¿Sí? Eso es una cremallera, un zipper. Dice, para bombear iones calcio hacia el interior del retículo sarcoplásmico después de que haya terminado la contracción. Las bombas de calcio son las que guardan el calcio y mandan el calcio hacia el espacio extracelular. También los iones sodio y potasio se bombean a través de la membrana de la fibra muscular gracias a su bomba ATPasa. Y ahí se reordenan todos los iones. Y ese proceso de polarización, repolarización, orden de iones termina. Para que ocurra esto, lo primero es el ATP, la primera energía. Pero fíjense, la contracción de ATP en la fibra muscular es suficiente para mantener la contracción completa durante 1 a 2 segundos. En 1 o 2 segundos el ATP ya está todo. Y hay veces que necesitamos contracciones más duraderas. ¿Sí? Cuando voy a caminar, cuando voy a trotar, cuando voy a hacer alguna serie en la academia. ¿Sí? Hay contracciones que necesitan que dure más tiempo. Agarrar una cosa, 1 o 2 segundos. Ponerla en su lugar, 1 o 2 segundos. Suficiente ya tengo. Pero para contracciones más duraderas necesitamos otras fuentes. Y una de las fuentes es la fosfocreatina. La fosfocreatina es un compuesto de creatina que tiene varios enlaces de ATP unidos a E. ¿Sí? Entonces dice, la fosfocreatina contiene un enlace fosfato de alta energía similar a los del ATP, pero como tiene mucho más espacio, permite que más fosfatos se le unan. Entonces tiene una mayor carga energética. Si la energía que se libera de este enlace produce a su vez enlace para que se pueda unión de ADP pueda constituir el ATP. Entonces, ¿qué es lo que hace? La fosfocreatina es fosfato, sí, que me disculpen los químicos aquí, pero aquí lo voy a hacer de forma simple para que lo entienda hasta un niño de preescolar, hasta un niño de kindergarten. ¿Sí? Me disculpan los químicos acá con todos los procesos químicos que están ocurriendo previa a esto. Pero fíjense, la creatina, así en grandes rasgos, tiene unido fosfatos, varios fosfatos. Este fosfato se va a liberar y se va a unir al ADP. Es como si fuese que la fosfocreatina carga de fosfato a muchos ADP y el resultado es un ATP y una creatina libre. ¿Sí? Entonces la fosfocreatina carga de fosfatos
a los ADPs y estos ADPs más sulfato forman el ATP y el ATP va a ir otra vez a hacer todo su proceso en la cabeza de la miosina para que la contracción continúe. ¿Cuánto es lo que dura la energía que puede proveer la fosfocreatina? De 5 a 8 segundos. ¿Sí? Entonces dice, la energía combinada del ATP y de la fosfocreatina almacenados en el músculo es capaz de producir una contracción muscular máxima de 8 segundos. Pero necesitamos más energía. En 8 segundos no llegamos de acá a la cantidad. Necesitamos más energía. Otra fuente energética es el glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es la reserva de ¿qué nutriente? Glucosa. Glucógeno es donde se ahorra, donde se guarda la glucosa. Cuando el glucógeno se hidroliza, se escinde, se rompe, libera glucosa. Esa glucosa va a ir a hacer un proceso de glucólisis. Y la glucólisis es la que va a generar ácido pirúvico si tiene oxígeno, ácido láctico si no tiene oxígeno. ¿Sí? Proceso oxidativo después va a ocurrir. ¿Sí? Pero esto es la transformación de la glucosa por un metabolismo aeróbico y anaeróbico. Si falta oxígeno y se produce la glucosa, va por un metabolismo anaeróbico, va a producir ácido láctico. Y ese ácido láctico es lo que muchas veces genera el calambre. No es solo esa la causa, pero entonces no se den cuenta que cuando ustedes están en una misma posición por un tiempo y dejan o comprime algún vaso sanguíneo del músculo, después empiezan a tener calambres. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Tu músculo estuvo ahí trabajando, pero como vos taponaste alguna arteria, se taponó alguna arteria, por unos cuantos segundos dejó de pasar oxígeno, se necesitó energía, se produjo energía, pero a través del ácido láctico y ahí puede generar calambres. No es la única causa, puede haber una causa nerviosa y por otros iones. ¿Sí? Pero por eso. Bueno, si es que va todo bien, hay suficiente oxígeno, va la glucosa, va a pasar por su proceso de glucólisis y finalmente va a producir ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico va a ir al ciclo de Krebs. ¿Sí? Ese proceso ustedes van a estudiar en bioquímica cuántos ATP, ADP, se producen. Y ahí está guardada la energía. Para eso van a utilizar el ciclo de Krebs, para generar metabolismo energético. ¿Sí? Bueno, pero esta degradación de glucógeno, esta liberación de glucosa, que luego va a empezar su metabolismo, el proceso glucolítico, ayuda a mantener una contracción muscular de aproximadamente 1 minuto, 60 segundos. Pero necesitamos contracciones a veces más sostenidas que 1 minuto completo. Y ahí es donde entra el ciclo de Krebs. Sí. Voy a usar. Ese sí van a usar. Ese sí van a usar. El metabolismo oxidativo, fíjense, por el proceso de glucogenólisis, que es la lisis del glucógeno, se libera glucosa, ingresa glucosa a la célula, la glucosa, ahí va a tener su cambio, glucosa 5-fosfato, va a empezar el proceso de la glucólisis. ¿Sí? A partir de la glucólisis se van a generar algunos compuestos que también va a dar más energía.
Entonces, fíjense, ustedes van a estudiar mejor que yo. Yo no me acuerdo más tanto de bioquímica. Ustedes van a estudiar mejor este año. Fíjense que el metabolismo oxidativo de la célula produce dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque necesita oxígeno. Y el desecho metabólico es el CO2 que va a liberarse hacia la sangre. ¿Sí? Este es la glucosa, pero si es que falta glucosa, vamos a agarrar los lípidos o las grasas y transformarlos en glucosa por el proceso de la gluconeogénesis. Si ya no tengo glucosa, si ya no tengo grasa, voy a agarrar los aminoácidos que existen en la proteína y por el proceso también de la gluconeogénesis voy a producir más glucosa para que esto pueda continuar, se sigan produciendo ATP y no le falte energía a mi cuerpo para que pueda funcionar. ¿Están siguiendo el ritmo? Esta de cómo se da la contracción, los tipos de contracción que pueden haber y los tipos de fibras musculares que vamos a tener para cada tipo de contracción, lo vamos a continuar en la siguiente clase. Ahora, me hace recordar por favor que este de aquí, ¿sí?